Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a seguir avanzando con el módulo 1, ya es la última parte eh, del punto 1. En los anteriores videos vimos las diferencias entre el derecho tributario y financiero, el concepto, los caracteres del derecho tributario, hablamos también de lo que es eh, esas bases constitucionales, formas de interpretación de la ley, los principios. Y bueno, y en esta oportunidad vamos a tratar los temas de la última parte, que son impuestos, tasas, contribuciones, potestad tributaria de nación, provincia y municipios. Y por último, hablar un poco del régimen de coparticipación que tenemos actualmente. Bien, en primer lugar, para entender un poco la distribución de las potestades en cuanto a los tributos, es importante mencionar que en el artículo número 1 de nuestra Constitución Nacional está hablando del federalismo, que adoptamos para nuestro país un sistema, entre otras cosas, federal. ¿Qué quiere decir que vivamos en un país federal? Bueno, que tenemos a nuestras provincias, que son 23, ¿sí? 23 provincias, que en su momento conformaron una nación, y entonces de esta forma vamos a ver que tenemos potestades tributarias tanto para las provincias como para la nación. Y además hay que sumarle a esto también que a partir de la reforma de 1994 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se la considera como justamente una ciudad autónoma, con lo cual vamos a hablar de 24 jurisdicciones tributarias, ¿sí? Entonces vamos a hablar de impuestos nacionales y de impuestos locales, compuestos por 24 jurisdicciones, y cada una va a tener su potestad para poner algunos tributos. Ya en un ratito lo vamos a ver. Pero además, cada una de las 23 provincias va a estar dividido en municipios. Cada provincia va a tener distintos municipios y van a poder ver que en el artículo 5, en el artículo 123, lo que hace la Constitución Nacional es dar reconocimiento a los municipios y además de darle reconocimiento, ordenarle a las provincias de garantizar su autonomía municipal a cada uno de los municipios dentro de las provincias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cada municipio además va a poder tener autonomía y va a poder decidir sobre sus finanzas, sobre su economía, y vamos a ver que también va a tener que garantizar de alguna forma lo que es en materia tributaria, porque lo prevé en la Constitución en el artículo 5 y 123, que va a tener que garantizar su régimen municipal en lo que es en lo económico y lo financiero, por lo menos hasta para tener en cuenta su subsistencia. Entonces, vemos en principio tres estrados. Primero vemos que tenemos a la nación, que va a tener su poder tributario. Vamos a ver que las jurisdicciones y provincias van a tener su poder tributario, o sea, lo que son las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y por último vamos a ver también que los municipios van a contar con su autonomía tributaria, ¿sí? Más restringida que las provincias, obviamente, porque cada provincia lo que va a tener que hacer es dictar a su vez una constitución provincial donde va a poner ciertos límites a esta autonomía municipal. Antes de ingresar y ver cuáles son las potestades tributarias de cada uno de estos sujetos y actores, tenemos que mencionar y hacer un poco y recordar lo que ya seguramente vieron en Impuestos Unidos, las diferencias de los impuestos directos de los indirectos. ¿Por qué? Porque en el artículo 75, inciso 2, vamos a ver que los menciona como característica, y esto en primer lugar nos va a traer un problema, porque al hablar de impuestos directos e indirectos, la Constitución no nos va a definir cuáles son impuestos directos y cuáles son impuestos indirectos. Entonces acá lo que vamos a tener que hacer es, de alguna forma, acudir a la opinión de los doctrinarios. ¿Y qué dicen los doctrinarios? Bueno, yo, si ustedes pueden ver, acá en el pizarrón les anoté, y van a decir, esto R igual a C más A, que es, bueno, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tenemos renta es igual al consumo más ahorro. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo que gano, o lo consumo, o lo ahorro. ¿Y por qué es importante esta ecuación? Es importante porque son
manifestaciones de capacidad contributiva. Entonces, un impuesto, ¿sí?, va a tener en cuenta estos factores, ¿sí?, para identificar si nosotros tenemos capacidad para contribuir, si nosotros ganamos dinero, si nosotros ahorramos dinero o si nosotros consumimos. Bueno, de alguna forma van a ser actos reveladores de capacidad contributiva para nosotros. Entonces, resumiendo, recordemos que lo que yo gano es igual a lo que ahorro más lo que consumo. Y estos tres actos, tanto la renta como el consumo como el ahorro, van a ser manifestaciones de capacidad contributiva y vamos a tener tributos que van a atacar directamente estos hechos imponibles. Entonces, vamos a ver que la renta es una manifestación directa, ¿sí?, de capacidad contributiva, tanto así como el ahorro. ¿Por qué? Porque lo que yo gano, por lo general, la ganancia es mía, es propia, es de la persona, y los ahorros también tienen un titular. Entonces, si tengo un patrimonio, probablemente voy a tener un titular, seguramente voy a tener un titular, y si yo ataco con un impuesto el ahorro, voy a atacar sobre la manifestación de capacidad contributiva directa de la persona. Pero el consumo, en cambio, yo puedo estar consumiendo con dinero que gané, con dinero que me prestaron. Entonces, ahí por eso se puede decir que es una manifestación indirecta de la capacidad contributiva. Además, la realidad es que bajo esta óptica, si nosotros diríamos que lo que es el consumo lo diríamos que es directo, entonces no existirían impuestos indirectos, ya que la renta, el consumo y el ahorro serían manifestaciones directas, cosa que no corresponde. Bien, también lo podemos entender por descarte. Bueno, ¿por qué hicimos todo este pequeño resumen? Porque si nosotros vamos al artículo 75, ¿sí?, yo lo tengo acá al machete, vamos a ver que habla de potestades tributarias según la definición de impuestos directos o indirectos. Vamos a también tener impuestos aduaneros, esos impuestos que se imponen contra la actividad comercial internacional del país, aquellas operaciones de exportación y de importación. Y acá vamos a ver en un juego armónico del artículo 75, inciso 1, el artículo 4, vamos a ver que la potestad tributaria de comercio exterior para los temas aduaneros de importación y exportación va a ser una facultad exclusiva de la nación. O sea, nación va a ser quien ponga tributos a la importación y a la exportación. En segundo lugar, vamos a ver que en el artículo 75, inciso 2, ahí sí va a distribuir la potestad tributaria para provincia y para nación según los impuestos sean directos o indirectos. Bien, entonces, para los impuestos indirectos, ¿sí?, va a haber potestad tributaria conjunta entre provincia y entre nación, sin ningún otro requisito. Los dos van a poder imponer impuestos de carácter indirectos. Vamos a ver que esto es lo que dice la Constitución, pero luego también nos habla de un régimen de coparticipación. Y vamos a ver que ya hay un régimen de coparticipación, hay una ley de coparticipación donde esta potestad todavía está un poco más estrecha y tiene algunos límites. Por otro lado, vamos a ver que los impuestos de carácter directos tienen una potestad tributaria las provincias, ¿sí?, y la nación también tiene la potestad concurrentemente con las provincias, pero con una salvedad. La salvedad es que esos impuestos tienen que ser de carácter transitorio ante casos de emergencia y que de emergencia económica y que en la actualidad, digamos, lo necesite. Para ser más precisos, vamos a leer lo que dice el artículo 75, inciso 2 de la Constitución, donde habla de imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, siempre que la defensa, seguridad común y bienestar general del Estado lo exijan. Entonces, para resumir, el Estado nacional va a poder poner impuestos de carácter directos siempre que esté en peligro la defensa, la seguridad común y el bienestar del Estado general. Ahora, si vamos a la práctica, van a decir, bueno, pero impuesto a las ganancias es un impuesto de carácter directo porque recae sobre la renta y por otro lado además lo pone Nación. Bueno, si ustedes se fijan, van a ver que en el artículo del impuesto a las ganancias habla de impuesto de emergencia y por eso necesita ser renovado cada X cantidad de años por los legisladores,
para confirmar que existe esta defensa, esta necesidad de defensa, seguridad común o bienestar general del Estado. Por eso es que es necesario que se reúnan los legisladores para aprobar sistemáticamente en el tiempo este impuesto. Bien, dicho esto, ya nos quedó en claro qué dice el artículo 75, inciso 2, con respecto a las potestades tributarias, y vamos a hablar brevemente en este tiempo que nos queda. Recuerden que los videos no pueden durar más de 15 minutos. La ley de coparticipación. La ley de coparticipación es la ley convenio en la cual las provincias se ponen de acuerdo para delimitar un poco estas potestades tributarias, que de hecho el artículo 75, inciso 2, lo dice en su cuarto párrafo. Habla en el artículo 9, inciso A y B, ¿sí?, algunos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Que las provincias no van a poder poner impuestos análogos a la nación. Entonces esto ya es un primer limitante, porque si bien está limitado la nación en poner algunos impuestos siempre que se cumplan los requisitos que ya vimos recién, las provincias se comprometen ellos y a través de sus municipios, y esto va a ser muy importante, a no poner impuestos análogos. Bien, eso en primer lugar. Además, el inciso 9, en el inciso A del artículo 9, dice que para adherirse a esta ley que es convenio donde todas las provincias se van a adherir, se acepta el régimen sin limitaciones ni reservas. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos aceptan íntegramente esta ley y que no van a poder oponerse a un artículo en particular o a un inciso. Con lo cual, todas estas normas y estas reglas las van a aceptar de antemano. Bien, y además vamos a ver que en el inciso B habla de dos impuestos que son meramente provinciales. Uno es ingresos brutos y otro es el impuesto a los sellos. Entonces vamos a ver qué va a decir sobre qué hechos imponibles van a recaer, y vamos a ver que, por ejemplo, no va a poder existir un IVA provincial o un impuesto a las ganancias provincial. ¿Por qué? No porque no lo permita la Constitución, sino que en realidad porque las provincias se comprometieron a través de la ley convenio para no poner impuestos análogos a los que son impuestos a través de nación. Y ahora en el próximo video vamos a hablar un poco de lo que es el municipio, la autonomía municipal y una definición breve de lo que son impuestos, tasas y contribuciones.